Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y aquí venimos un día más a hacer una lectura de los cielos y dar un consejito de las cartas. Y es que bueno, pues aquí tenemos hoy el Sol entrando por los primeros grados del signo de Sagitario. Así que lo primero, felicitar el cumpleaños a todos mis queridos Sagitario, que vais a estar cumpliendo años en el próximo mes, unos antes, otros después. Y por supuesto eso significa que a nivel astrológico estaréis haciendo lo que desde la astrología llamamos el retorno solar, que es cuando el Sol llega al mismo grado y minuto que cuando tú naciste, que eso pues representa el momento en el que cumplimos años y a su vez representa una carta que se da en los cielos, la carta de la revolución solar, que marca los temas más importantes que se van a estar dando para ti en el próximo año, temas, eventos, cosas que la energía disponible que pueda haber para ti en el próximo año, que eso es un poco la revolución solar. Así que desde aquí, a mis queridos Sagitarios, los que os queráis hacer la revolución solar y ver un poco todo esto, ya sabéis que yo me dedico a eso. Tenéis mis datos de contacto en la caja de descripción, también me podéis contactar por Telegram, que yo estaré encantada de haceros vuestra revolución solar. Dicho esto, comenzamos. Y es que este Sol entra en el grado cero de Sagitario con toda la potencia del mundo, porque entra en conjunción con Marte, entra en una cuadratura con Saturno y en un trígono con Neptuno. Y fijaros, me hace gracia porque es que esa cuadratura con Saturno y ese trígono con Neptuno es como si estuviera aspectando al poli bueno y el poli malo. Por una parte, el hecho de que el Sol esté en una cuadratura partil con Saturno, por un momento, por unos días, sobre todo hoy, puede hacernos que sintamos muy limitada nuestra creatividad, que tengamos un poco momentos de estar como un poco tristes, como un poco melancólicos, o incluso como Marte también está ahí, pues puede ser que nos sintamos irascibles o que nos sintamos por momentos un poco limitantes hacia los demás. Muchas veces esto puede que no lo vivamos a través de nosotros, que lo proyectemos. Entonces puede pasar, por ejemplo, con figuras muy solares o saturninas. ¿Cuáles son esas? O sea, a través de qué tipo de figuras podemos llegar a estar proyectando este aspecto. Pues, por ejemplo, figuras autoritarias, figuras paternas, arquetipos como muy masculinos, el jefe, el líder, la persona que está por encima de uno. Entonces, esa cuadratura tan partil, tan precisa que tenemos en el día de hoy, puede hacer que sintamos que hay ciertas figuras autoritarias en nuestra vida que nos impiden, por ejemplo, expresar nuestra identidad o nuestra creatividad. Por ejemplo, si eres mujer, muchas veces esto lo puedes proyectar también a través del marido, de tu pareja. Entonces, bueno, pues ahí podemos estar jugando, viendo por momentos esos roles de siento que no puedo expresar mi creatividad, o al estar Sol al lado de Marte, mis iniciativas propias, las siento ciertas limitaciones hacia mis propias iniciativas. A veces lo vamos a vivir en un cuerpo propio y otras proyectado, como os digo, ¿verdad? Todo depende del punto en el que seamos conscientes. Y me hace gracia porque, fijaros, por ejemplo, a mí me pasa que llevo 2 días intentando subir un vídeo y que requiere mucha concentración y creatividad. Y yo estaba diciendo, es que no me siento nada inspirada para hacer esto, prefiero esperar un momento que me sienta más inspirada. Y claro, hoy me he dado cuenta de que el Sol y Saturno están en una cuadratura partil. Fijaros que el Sol muchas veces representa nuestra creatividad y Saturno las limitaciones, las restricciones. Entonces, bueno, pues a veces hoy, estos días, sobre todo hoy que está partil, pues nos podemos sentir un poco así. Nos podemos sentir un poco que eso, que nuestra expresión pues se ve un poco limitada o que incluso por momentos nos podemos sentir un poco tristes, melancólicos o en su mejor vertiente, igual no nos sentimos tristes o melancólicos, pero estamos un poquito hacia adentro con ganas de estar solos, menos habladores, más introvertidos, con más ganas de estar en contacto con uno mismo. Y es que una de las cosas que propicia que este mismo aspecto, o sea, es decir, Marte y el Sol, aparte de que están en cuadratura con Saturno, están en un trígono con Neptuno. Y encima, tanto Neptuno como Saturno están en Piscis, lo cual puede hacer que cualquier cosilla que nos pase, puede hacer que estemos buscándole todo el rato un tinte espiritual, que le encontremos mayores lecciones, que estemos... Bueno, desde luego además ese aspecto también fomenta la creatividad, o sea, a su vez que Saturno en cuadratura al Sol y Marte la puede secar, pues el trígono con Neptuno y Marte y el Sol, o
o sea, el trígono del Sol y Marte hacia Neptuno, pues lo está de alguna manera también potenciando. Y es que, fijaros, también a veces, y es curioso, básicamente y precisamente cuando la realidad nos castra o nos limita un poco, es cuando nos volvemos más creativos, porque intentamos solventar los temas de la vida. Por ejemplo, las personas que tienen mucho Saturno en la carta o un ascendente Capricornio, cosas de esas, suelen hacerse unos verdaderos expertos en la realidad y suelen acabar desarrollando mucho la creatividad en su vida. ¿Por qué? Porque la vida les limita tanto con ciertas experiencias constantemente que tienen que buscar soluciones creativas. Y esto es una de las cosas que podría estar pasando estos días, que de repente sentimos que la vida nos limita o que hay alguna situación o alguna persona que nos marca un límite, un freno, un tal, y bueno, pues por otra parte nosotros nos buscamos las vueltas para intentar ser creativos, darle solución original a las cosas, o incluso para darle una respuesta, en Neptuno en Piscis, súper espiritual, ¿verdad? Un punto donde digamos, bueno, me voy a conectar, voy a intentar entender la lección más allá de todo esto, o intentar ver en qué punto, por ejemplo, si encuentro personas así un poquito irascibles, secas o limitantes en estos días, pues intentar entender ese espejo, ¿no? Y intentar entender qué es lo que pasa con estas personas y por qué me reflejan esto en un momento dado. Una cosa curiosa es que, por supuesto, este Marte y este Sol que le lanzan el trígono a Neptuno, se está cerrando todo ello en un gran sextil cósmico, que es lo que, bueno, también habréis oído por ahí, que es un pequeño gran trígono. Que, o sea, ambos dos, tanto Marte y Sol como Neptuno por el otro lado, le lanzan sextiles a Plutón. Y eso se cierra en una figura que es un gran sextil cósmico. Que básicamente eso nos estaría diciendo, bueno, en la medida en la que eres capaz de conectarte con tu compasión, tu espiritualidad, incluso ser creativo para solucionar situaciones un poco tensas o un poco limitantes. Incluso eres capaz de encontrar los espejos que pueden estar proyectándote otros al vivir todo esto. Bueno, pues Plutón lo que estaría pidiendo desde ahí es que se haga una transformación, que uno pueda quemar sombra o que pueda quemar obstáculos o que pueda quemar esas antiguas estructuras capricornianas, ¿verdad? Para dar paso a algo nuevo, una nueva versión de uno mismo mejorada. Entonces, bueno, ya os digo, es un tránsito de lo más interesante y bueno, pues sí que es verdad que yo desde luego lo he notado, o sea, podemos estar viendo en estos días un poco alrededor nuestro, o sea, si tenéis que tratar con mucha gente, que es mi caso, yo estoy todo el día en contacto con mucha gente, bueno, pues me hace gracia porque puedes ver esos momentos de Saturno y Neptuno, ¿no? O sea, de cuadratura y de trígono, o sea, Mr. Jenkins y Mr. Hyde, como se diga, perdonad mi fatal inglés, pero es que es así, puedes ver a alguien súper enajenado y al segundo puedes ver a alguien súper amable, súper que tiene esa voz así de Neptuno, ¿no? Voz de Neptuno es casi como si tuviera una voz angelical, ¿no? Y puedes ver rápidamente los dos contrastes, incluso dentro de las personas, dentro de uno mismo lo podemos ver también, que por un momento estamos secos y rancios y por otro estamos como, ay, venga, qué penita, voy a ayudar a esta persona, tal. O sea, son aspectos que marcan dos cosas súper diferentes, entonces podemos pasar de un estado a otro con facilidad y podemos verlo en los demás. Y bueno, pues por supuesto podemos sentir que en algunos momentos la vida pues, nos limita y hay que buscar soluciones creativas. Así que bueno, pues ya veis que de cosas estaría marcando todo esto. Aquí la clave sobre todo de Sol cuadratura Saturno sería intentar no decaer. Si en algún momento encontramos algún tipo de limitación en alguna iniciativa o si de repente sentimos que nos falla un poco la autoestima o que nos ponemos un poco depres, pues tirar de, o sea, intentar entender por qué nos sentimos así, tirar de ese trígono hacia Neptuno, intentar entender nuestras emociones, Neptuno en Piscis, y ver pues qué está pasando. Si nos vamos a las cartas que han salido, hoy he sacado unas cartas diferentes y nos ha salido el arquetipo del príncipe. Fijaros que cuando saco las cartas de los arquetipos, todos los arquetipos pueden tener un aspecto luminoso y otro sombrío, ¿verdad? Y me hace mucha gracia porque el aspecto, el arquetipo del príncipe, pues bien podría ser justamente ese Sol-Marte, cuadratura Saturno, trígono Neptuno, ¿verdad? O sea, desde la luz el príncipe nos habla del liderazgo, de una persona que sirve a las demás personas a las que en un momento dado les tiene que dirigir. Y fijaros que tanto el Sol como Saturno suelen ser las figuras de los líderes, de las personas que tienen un cierto poder o del jefe
o el padre, o sea, siempre es ese arquetipo de persona que de alguna manera ejerce una autoridad sobre otra persona, ¿verdad? Entonces, desde la luz, las características serían de generosidad, justicia, compasión, sabiduría. Todo ello pues bien equilibrado, ¿no? Que sería, me hace gracia porque eso básicamente representa ese trígono, ¿no? Que se da hacia Neptuno. Y desde el lado oscuro, si nos dejamos llevar por ese arquetipo, se puede manifestar como una persona que está muy convencida de sus privilegios, que utiliza un poquito su posición y su poder para el favor de sus propios intereses, sin tener en cuenta para nada las necesidades de los demás. O sea, es decir, para sus fines un poco egoístas. Entonces ahí se podría representar desde la sombra la cuadratura de Sol-Marte con Saturno. Y bueno, pues me ha hecho mucha gracia cuando he salido este arquetipo. Luego, curiosamente, además nos sale el de espejo ahumado, esto es buenísimo, y la carta de la serendipia. O sea, básicamente lo que nos estaría diciendo es que si en estos días encontramos las dos caras de la moneda con otras personas, ¿verdad? Lo podemos ver reflejado en otras personas. Si encontramos en el espejo qué es lo que estamos proyectando en el exterior, nos sale la carta de la serendipia, que es como un golpe de suerte enorme. O sea, como que si conseguimos un poco sacar lo que la vida nos quiere hacer aprender de vivir este tránsito, pues que podemos tener golpes de fortuna muy importantes. O sea, la serendipia representa eso. Representa tener golpes de fortuna, golpes de buena suerte, cosas que en un momento dado no esperábamos. O sea, es como, bueno, también además esto nos podría estar diciendo que si intentamos ir hacia el aspecto luminoso del príncipe y lo encarnamos por nosotros mismos, lo que podemos obtener como espejo de los demás, pues pueden venir golpes de suerte inesperados. O sea, cosas que parecen normales, comunes y corrientes, una situación que podamos estar viviendo y de repente pasa algo súper afortunado que uno no se esperaba y dices, wow, pues qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues eso es la carta de la serendipia. De hecho, si nos vamos a las cartas de debajo que han salido, nos aparece la primera, el 10 de espadas, al lado de la rueda de la fortuna. Fijaros que el 10 de espadas, que es curioso, ¿no? Porque el 10 de espadas es una carta que es la última del palo de las espadas antes de entrar en las figuras. O sea, es una carta que representa un punto, sí, vale, donde hay dolor, están las espadas. O sea, normalmente es una persona que sale con todas las espadas clavadas por encima, pero eso representa, lo bueno de ser el 10 es que ya hemos pasado por todo el palo hasta llegar al 10. O sea, ya la cosa no puede ir a más. Si hay algo que te ha hecho sufrir, ya no puede ir a más. O sea, la carta del 10 de espadas representa ese punto donde hemos tocado fondo y ya de ahí no se puede ir a más sufrimiento. De hecho, luego aparece la carta de la rueda de la fortuna que representaría, si hay alguna situación que se te abre estos días o lo que sea, o que has tenido abierta en todo este periodo de eclipses que te ha hecho sufrir, bueno, pues eso ya se acabó, no puede ir a más. La rueda de la fortuna marca un cambio en la suerte, un cambio, es ese punto donde se salen de las espadas, donde terminas ya ese ciclo de algo que te ha hecho daño o lo que sea, y te diriges encima hacia un 9 de copas, que en la rueda, o sea, la rueda de la fortuna al lado del 9 de copas, representa un punto donde de repente percibimos una oportunidad, y al ser 9 de copas, una oportunidad para ser felices, una oportunidad para ir con algo hacia adelante. O sea, me hace gracia, porque además es en rueda de la fortuna 9 de copas, bien podría ser esa carta de la serendipia también, ¿verdad? O sea, es de repente tener un golpe de suerte que te saca de un estancamiento, de algo que te estaba haciendo daño, de dejar algo atrás que dolía, que ya está cumplido todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de las espadas y todo eso es como, vale, ya está cumplido, tenemos un golpe de suerte, vamos hacia adelante, podemos percibir una oportunidad del destino y encima lo cerramos con la carta de las estrellas, que es curioso, pero es casi como si fuera un poco de providencia divina. Ya sabéis que yo siempre digo que normalmente cuando uno, por ejemplo, vive ciertas cosas en su vida y, por ejemplo, imaginamos, ¿no?, que uno vive alguna cosa que puede ser un poco durilla o dolorosa o lo que sea en su vida en algún momento dado, y en vez de vivirlo quedando en el papel de... Porque, a ver, al principio si nos pasa algo malo todos caemos en el papel de víctima y es lo más normal. Pero después de ese dolor, cuando ya hemos pasado un poco ese duelo, intentamos analizar lo que nos ha pasado, sacamos la lección y normalmente cada vez que sacamos una lección importante de algo y damos ese paso hacia adelante en nuestro aprendizaje personal, siempre suele ser que el universo nos premia de alguna manera. Es como, venga, bien, has aprendido esto bien. Entonces, suelen llegar premios del universo inesperados, ¿verdad? Cuando vamos bien,
cuando hemos aprendido las cosas importantes acerca de lo que estábamos viviendo, pues suelen ser esos puntos donde la vida nos premia. Y aquí podría estar diciéndonos, bueno, esa estrella nos está diciendo, hay un golpe de providencia divina. O sea que es como el universo está de tu parte. Si hay de repente una oportunidad que llega a tu vida, la carta de la estrella es un éxito absoluto. Es un punto donde incluso sientes esa providencia divina para que tus cosas vayan hacia adelante, sea lo que sea. Entonces, bueno, mis queridos hermenautas, pues ya veis que hay unos tránsitos que son peculiares. Como yo siempre digo, siempre suele ser todo agridulce, podemos vivir algún aspecto que sea más tenso, otro que sea más armonioso, y bueno, pues la clave de esto es no renegar de ninguno y sacarle un poco el gustillo, aquello de lo que debemos aprender, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermenautas, espero que tengáis un jueves maravilloso. Os deseo todos los golpes de suerte y la serendipia del mundo. Os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.